El reino del cielo es como un tesoro oculto en un terreno. Un hombre lo encuentra y en su alegría gasta todo lo que posee para comprar ese terreno. Es como un mercader que busca perlas finas. Halla una perla de gran valor y vende todo para conseguir esa perla. Tu camino
4. Y vamos a leerlo al versículo 12. Hebreos 4, del 1 al 12. ¿Hay alguien que lo quiera leer? Vamos a escuchar, otra vez. Yo le presto el micrófono para que podamos oír. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias. Recordemos que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, les hizo una promesa. En Éxodo capítulo 19, diciéndoles que ese pueblo sería de Dios su especial tesoro y que Él les entregaría toda la tierra, la tierra de Canaán, se la daría a ellos y a su descendencia, que haría de ellos una nación de reyes y también de sacerdotes. Pero había una condición para eso, ¿sí? Mire lo que dice ahí en Éxodo capítulo 19. La condición que el Señor les puso a ellos para que todas las palabras o las promesas que les había dado se cumplieran sobre sus vidas está en el versículo 5. Leámoslo del 5 al 6. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál era la condición para que esa promesa se cumpliera sobre la vida de los israelitas? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro. Y aquí en Hebreos, en el capítulo 4, declara el Señor que nosotros tenemos una promesa del Señor para entrar a heredar las cosas que Él nos ha entregado en este tiempo. Pero dice, tengamos cuidado
de que nosotros no se dé lo que se dio en el pueblo de Israel, porque ellos también escucharon la palabra del Señor, pero dice la palabra de Dios, ellos no la escucharon con fe. La palabra que ellos oyeron no estuvo acompañada de fe. Y realmente cuando vemos al pueblo de Israel conducirse en el desierto, pareciera como si Dios hubiera soltado palabras al viento, porque el Señor les dio a ellos enseñanza, les dio instrucción. Ellos iban a entrar a una tierra muy rica, tierra, como dice la Escritura, que fluye leche y miel. Había abundancia de ganado, había abundancia de riquezas, pero habían muchos peligros también en esa tierra. Y ellos necesitaban estar escuchando claramente la voz de Dios para poder conducirse en ese lugar sin errar, sin caer. Para salir en victoria, la condición era que ellos debían estar escuchando claramente la voz del Señor. Ellos no pudieron oír la voz de Dios. Dice, todo lo que ellos escucharon no estuvo acompañado de fe, y finalmente ellos terminaron quebrantando todos los principios que el Señor había establecido para ellos. Mire lo que dice en 1 Corintios en el capítulo 10. Primera de Corintios en el capítulo 10 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Mire que lo que ellos hicieron aquí, lo que declara que ellos quebrantaron, fueron las palabras que Dios había declarado para sus vidas en Éxodo capítulo 20. O sea, habían mandamientos, había dirección de parte de Dios para sus vidas. Pero cuando ellos la escucharon, no prestaron atención a esas palabras, no escucharon con fe, no pusieron fe en lo que estaban escuchando, y finalmente sus vidas, a pesar de que había una exhortación de Dios y una palabra de Dios para ellos, sus vidas siguieron de una manera normal, sin dar oído a la palabra que el Señor había colocado sobre sus vidas. Y esto finalmente lo que hizo fue que ellos terminaran postrados en el desierto. Y dice, Dios no se agradó de ellos, porque Dios les exhortó temprano, sin cesar. Todo el tiempo les dio palabras de vida, les dio enseñanza, les dio instrucción. Ellos en ese tiempo, al igual que nosotros, estaban caminando en un mundo lleno de tinieblas, llenos de oscuridad. Recuerden que el profeta declara: tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor. Nosotros caminamos en un mundo que está lleno de tinieblas. Pero Dios prometió en el Salmo
en muchas partes de la palabra, pero el Salmo declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Para yo poderme conducir en este mundo sin errar, sin caer y permanecer firme en el Señor, yo necesito estar escuchando su voz. Necesito escudriñar su palabra y saber qué es lo que Dios tiene planeado para mi vida. Necesito sujetar mi corazón al Señor para que las tinieblas de afuera no vengan a ser las tinieblas también de adentro. Porque ellos, lo que escucharon de Dios, esa palabra no estuvo acompañada de fe. Y finalmente, mire, el estilo de vida que ellos llevaban era el estilo de vida de un pueblo que parecía no conocer al Señor. Fornicaron, murmuraron, codiciaron, fueron idólatras y finalmente todo ese pueblo quedó tendido en el desierto. Por eso Dios declara ahí en Hebreos capítulo 4 que ese pueblo no entró en el reposo de Dios. Ellos tenían la práctica del día de reposo. Tenían un día que lo sacaban para tener aparentemente reposo delante de Dios. Ese día ellos no hacían absolutamente nada. Pero no era solamente sacar un día de reposo, era que el corazón de ellos entrara en el reposo de Dios. Y miremos que la Escritura nos aclara qué es el reposo de Dios en Isaías capítulo 58. Versículo 13 y 14. Isaías 58, versículos 13 y 14. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Ellos tenían la práctica del día de reposo, pero descansar un día no era exactamente lo que el Señor deseaba para ellos, porque aquí está aclarando realmente qué es lo que pasa en un día de reposo. Dice, ¿qué debían ellos hacer en el día de reposo? No andar en sus caminos, ¿qué más? No hacer su voluntad, ¿qué más? No hablar sus propias palabras. Dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Cuando nosotros conocemos del Señor, se cumple sobre nosotros como lo que declara 1 Corintios en el capítulo 7, que dice que a causa de las fornicaciones, cada hombre tenga su propia esposa, cada esposa tenga su propio marido. Dice, la mujer ya no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su marido. Y el marido ya no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su mujer. Cuando una pareja se une en el vínculo matrimonial, ya no se pertenece a sí mismo. Le pertenece a aquel o a aquella con el cual contrajo matrimonio. Y dice, ya no te perteneces. Y así nos sucede a nosotros con el Señor, porque el Señor toma el matrimonio como un ejemplo de la unión entre Cristo y la iglesia. Así lo declara Efesios en el capítulo 5. Dice, es grande este misterio, el misterio de que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ya no nos pertenecemos. Le pertenecemos a aquel
al cual nos estamos entregando. Ya no tenemos potestad sobre nuestro propio cuerpo. Ahora tenemos que preguntar. Debemos ser dirigidos por sus palabras. Recuerden que en Juan, en el capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz. Pero no solamente oyen mi voz, también ¿qué? Me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así está declarado en Lucas en el capítulo 6, cuando dice, el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Es como un hombre prudente que edifica una casa sobre la roca. Que cuando vienen los ríos, golpean con ímpetu contra aquella casa, esa casa permanece porque está sobre la roca. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el Señor dice ahí que ellos al escuchar la voz del Señor no escucharon con fe, no creyeron a lo que Dios estaba declarando y sus vidas siguieron el curso normal, como si Dios no les hubiera hablado. Siguieron en sus fornicaciones, siguieron en sus pecados, en sus maldades. No pudieron entrar en el reposo de Dios, es decir, no andar en sus propios caminos, no hablar sus propias palabras y no hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Pero algo que tiene Dios es que no se rinde. Dios insiste con un pueblo. Ese pueblo de Israel pereció en el desierto, pero Dios quiere levantarse un pueblo que pueda realmente entrar en el reposo del Señor, en su reposo. Por eso dice ahí en Hebreos capítulo 4, dice, ellos no pudieron entrar. Por eso el Señor estableció otro día, que es hoy. Dice, por eso el Señor estableció otro día, que es hoy. Dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor estableció otro día que es hoy. Y sigue aclarando ahí en Hebreos capítulo 7 4 hasta que llega al versículo 12, hablando acerca de la palabra de Dios. Dice, ella es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Yo necesito ser guiado por las palabras del Señor. Necesito que ellas penetren hasta lo profundo de mi ser y que hagan una separación en mi vida de lo que es santo, de lo que es profano, de lo que yo puedo hacer, de lo que no debo hacer delante del Señor, para que así el reposo de Dios se cumpla sobre mi vida. Si el pueblo no está escuchando la voz de Dios y no está haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor, sino que está andando en sus caminos, hablando sus palabras y haciendo su voluntad, creo que esa forma de comportarnos y de no escuchar la voz de Dios con fe está trayendo mucha calamidad al pueblo. Mucha calamidad. Mire, en Génesis, en el capítulo 4, vienen dos hermanos a presentar ofrenda delante del Señor. ¿Recuerdan cuáles dos hermanos? Caín y Abel. Y uno de esos ofreció sacrificio de sangre, ofreció un animal delante del Señor. Y otro ofreció los frutos del campo. Cuando Adán y Eva pecaron, se sintieron desnudos delante del Señor. Cuando Dios se presentó a ellos preguntándoles qué era lo que había sucedido, el Señor les dio una promesa en Génesis 3, versículo 15, diciéndoles que Él enviaría un redentor que le pisaría la cabeza a la serpiente. Es una promesa que el Señor les hizo a ellos y a toda la humanidad, que a partir de ese momento entró en maldición, como lo declara Romanos capítulo 5, donde dice que por un hombre entró el pecado al mundo y por ese hombre entró la muerte. Y esa muerte pasó a todos los seres humanos. Y la forma como Dios les representó esa verdad es que Él sacrificó unos animales, Dios. Y con las pieles de esos animales
cubrió la desnudez de Adán y Eva. O sea, para que Adán y Eva pudieran ser vestidos, tuvo que haber derramamiento de sangre, derramamiento de sangre. Nosotros también somos cubiertos, somos vestidos por la presencia de Dios en nuestras vidas. De hecho, el apóstol Pablo en una de sus epístolas dice, no sea que seamos hallados desnudos, sino que seamos hallados vestidos, pero vestidos de Dios. En ese entonces Dios les representó cómo iban a ser vestidos a través de ese sacrificio de sangre. Recuerden que a futuro vendría el verdadero Cordero. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, declaró, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A partir de ese momento, Dios les estaba enseñando a ellos cómo debían acercarse delante de su presencia. Porque está escrito en la ley, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y entonces se acerca Abel y ofrece su sacrificio de sangre. Y se acerca Caín y ofrece frutas, verduras, frutos del campo. Y entonces el Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Y ambos habían sido instruidos por sus padres en cómo debía ser la ofrenda que presentaran al Señor. La ofrenda de Caín fue presentada a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba pidiendo como ofrenda era sacrificio de sangre. Y Caín no prestó atención a la orden. Él no podía presentarse ante Dios con verduras. No podía presentarse con frutos de la tierra. Eso no era lo que Dios estaba pidiendo. Lo que Dios había establecido era derramamiento de sangre. Porque ese sacrificio del animal le estaba recordando al hombre que el hombre era pecador y que merecía la muerte. Pero que un animal inocente estaba tomando su pecado, porque a futuro vendría el Cordero inocente, santo, sin mancha, sin arruga, que tomaría nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios? Porque fue presentada sin fe. Caín no le creyó a Dios cuando él había declarado, esto tiene que ser sacrificio de sangre, tú no me puedes presentar otra cosa. Sin embargo, entonces Caín se siente tan molesto, dice que andaba cabizbajo, se molestó bastante con el Señor. ¿Y saben qué hizo Dios? Le preguntó a Caín, Caín, ¿y por qué estás cabizbajo? ¿Por qué tú estás molesto? Y el Señor le dice, si tú haces lo bueno, puedes estar con la frente en alto. ¿Qué era hacer lo bueno? Obedecer, presentar el sacrificio como el Señor lo había declarado. Hacer lo bueno era, obedéceme, haz las cosas como yo las he declarado y tú vas a estar con la frente en alto. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, dice la Nueva Versión Internacional. Dice, como una fiera lista para atraparte. Y recuerden que la Escritura declara, el diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar el diablo? A los que no están atendiendo la voz de Dios. La Escritura declara en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi libertador. Y empieza a declarar Dios cómo cuando una persona habita al abrigo del Altísimo, está cubierta por Dios. La plaga no toca su vida, el escorpión, el áspid, el león, el cachorro de león, dice, no se pueden acercar a ti porque tú estás al abrigo del Altísimo. Y eso era lo que el Señor estaba declarando a Caín.
Si tú haces lo bueno, si tú te acoges a mi palabra, a mis principios, puedes estar con la frente en alto. Pero si no, tú vas a terminar haciendo toda clase de maldades. Y Caín finalmente no prestó atención, más bien se ensañó contra su hermano, como quien dice: el Señor quiere sangre. Ah, bueno, entonces yo le voy a dar sangre. Y citó a su hermano en el campo, y en el campo lo mató. Y primera de Juan en el capítulo 3 dice que por Caín no haber obedecido al Señor, dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Por qué causa mató a su hermano? Porque Caín era del diablo. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo no escucho, si yo no presto atención a las palabras de Dios y no cedo a su voluntad, sino que hago mi voluntad y camino en mis propios caminos, voy a terminar en las manos del diablo. Voy a terminar haciendo la voluntad de las tinieblas. Voy a terminar obedeciendo voces extrañas. El ser humano fue creado por Dios para estar con Él, para permanecer en su presencia. Juan 15 dice: ustedes, separados de mí, nada pueden hacer, nada pueden hacer. Si yo no estoy escuchando a Dios, les aseguro que estoy escuchando voces perversas, voces del mal. Y en este tiempo hay muchas voces se levantan. Voces a través de la gente que me seducen, que me incitan a hacer maldades. Voces que yo puedo escuchar en el mundo espiritual. Hay momentos donde yo puedo escuchar muchas voces. A veces en las noches, cuando me acuesto, empiezo a escuchar como si todos ustedes empezaran a hablar en este momento. El Señor me ha permitido tener esa experiencia en varias ocasiones. La primera vez que lo percibí fue en el año 2004, que dormí en una casa en Neira, estaba solo en esa casa, y como a las 4:30 de la mañana o 5 me despertó una cantidad de gente charlando, y yo decía, tan raro, si yo anoche que me acosté no había ninguna fiesta, no, yo no escuché que enseguida estuvieran en fiestas ni nada, no, debe ser que empezaron tarde, yo ya estaba dormido cuando empezaron esa fiesta. Cuando yo empecé a reaccionar, me di cuenta que la habitación en la que yo estaba llena de demonios. Vi demonios de todas las clases. Hay demonios que parecen como una nube gris con una boca, no tienen nada más. Otros solamente tenían ojos, otros parecen personas, otros como mutilados, otros horribles como los que usted ve en las películas de terror. Todos ellos estaban charlando cual reunión social. Cuando yo vi eso, quedé tan impactado, yo no sabía qué hacer. Yo dije, yo no puedo, ¿qué voy a reprender aquí? Mejor me quedo calladito porque no se den cuenta que estoy aquí. Eso yo me tapé y me quedé quietecito y sudando. Y esa experiencia se ha repetido de maneras diferentes, pero escuchando la misma cantidad de voces. En las noches empiezo a escuchar murmullos, muchas voces, muchas. A veces parece como cuando alguien está sintonizando un radio. Empiezo a escuchar muchas cosas y empiezo a clamar al Señor: Señor, afina mi oído, afíname, colócame en el dial correcto, que yo pueda escuchar claramente tu palabra, porque veo que hay muchas voces a mi alrededor. Necesito oír la tuya, Señor. Muchas de esas voces se levantan en el mundo
Y dice la Escritura que van a ser tan poderosas y que son tan poderosas en este tiempo que van a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea, cualquiera aquí, cualquiera, incluyéndome, podríamos ser engañados por esas voces extrañas, por ese poder de engaño que se está levantando en el mundo entero. ¿Se dan cuenta? Por eso, escuchar la voz del Señor y ponerla en práctica no es un juego. Escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica es un asunto de vida o muerte. Porque la Escritura declara: salgan de en medio de ellos y no toquen lo inmundo. Y yo los voy a recibir, yo los voy a acoger. Pero si como pueblo del Señor nosotros tenemos las mismas prácticas de maldad que tiene el mundo, como si no estuviéramos escuchando a Dios, entonces muchas perturbaciones espirituales van a venir a la gente. Y usted sabe que es verdad. Nosotros vemos el caso del rey Saúl. Dios le dio prácticamente dos órdenes claves. Una, él tenía que esperar el tiempo del sacrificio, cuando Samuel viniera a ofrecer el sacrificio. Ese sacrificio solamente lo podía ofrecer el sacerdote y en este caso el profeta, hablando de Samuel. Él no podía ofrecer sacrificios. Y cuando se vio rodeado de sus enemigos, del pueblo filisteo, se apresuró, dice él: me esforcé y ofrecí sacrificios. No esperó el tiempo de Dios para presentar ese holocausto delante del Señor. Y eso le costó que el Señor pusiera un límite a su reinado. Dijo: ya no va a ser sin límite tu reinado, va a tener un límite tu reinado. Y el segundo fue que él tenía que destruir a Amalek. Y él destruyó todo lo de Amalek, pero perdonó el ganado y al rey de Amalek. Dejó vivo al que tenía que matar. Y dice: por esa desobediencia de Saúl, declara la Escritura, y vino un espíritu malo, y venía de parte de Dios, o sea, venía con permisos de Dios para atormentar esa vida. Y Saúl empezó a ser atormentado, oprimido, era un desespero terrible, no se hallaba en ningún lugar, tanto que Dios, en su misericordia por Saúl, levantó a David que viniera y tocara el arpa y empezara a adorar a Dios para que esa opresión espiritual se fuera de la vida de Saúl. Cuando yo no escucho a Dios, o mejor, cuando yo escucho y no obedezco, puedo atraer opresiones espirituales sobre mi vida. Y el diablo anda como león rugiente, buscando cuáles ovejas son las que se salieron del redil. ¿Cuáles ovejas están dando por ahí? Como decimos nosotros, están dando papaya para atraparlas, para oprimirlas, para destruirlas. Porque la Escritura declara que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. A robar, a matar y a destruir. Y ahí menciona en 1 Corintios, lo leímos, algunos pecados. Los pecados sexuales, por ejemplo, dice: ellos fornicaron y cayeron en un solo día más de 20,000 personas. Se unieron en yugos desiguales, empezaron a tener fornicaciones. Y ese es uno de los flagelos de nuestra iglesia. El diablo tienta a la gente en esa área, en el área sexual, y la lleva a cometer pecados contra el Señor. Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Las personitas solteras que están teniendo relaciones sexuales van a estar muy oprimidas a nivel espiritual y se están quemando de pasión, porque la palabra del Señor dice: es mejor casarse que estar quemándose de pasión. Las relaciones sexuales son permitidas por el Señor y se tienen que tener dentro del matrimonio, porque el Señor dijo: no se nieguen el uno al otro. En 1 Corintios 7. No se nieguen el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento,
para dedicarse sosegadamente a la oración. O sea, son obligatorias, el Señor dice. Usted se casó, era porque no tenía don de abstinencia, ¿cierto? Ahorita no se vaya a negar. ¿Por qué? Porque va a venir el diablo y va a tentar a uno de los dos para hacerlos caer en adulterio. No, y yo ya me casé y mire, y ahora descubrí que tengo don de abstinencia. Dice, mire, si no lo descubrió antes de casarse, ya no se dio a la tarea de descubrir nada. Ya está casado, ya no lo puede hacer, ya ahorita no se puede negar, tiene que cederse, entregarse. O sea, Dios dice, deben tener relaciones sexuales las parejas, pero como Adán y Eva, ¿cierto? El Señor les dijo, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernenla, o sea, tengan muchas relaciones. Pero ¿qué hizo Dios primero? Los bendijo. Los bendijo primero y después para las que sean, ¿cierto? Las personitas que están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio se están quemando y están atrayendo espíritus de engaño sobre sus vidas. Y es una de las formas más rápidas de quedar endemoniado. Porque al unirse en una sola carne con otro ser, inmediatamente se transmite todas las influencias negativas, perversas, todos los pecados de esa persona, todas las opresiones espirituales. O sea, hay gente que tiene relaciones sexuales ilícitas y se protege con métodos. Pero ¿cómo se protege usted espiritualmente? Espiritualmente usted no tiene cómo protegerse. ¿Cómo se va a colocar usted un preservativo para que un demonio no entre en su vida? No porque usted se está cediendo, se está haciendo una sola casa con otra persona y las opresiones de esa persona están pasando a su vida. Es una de las maneras más rápidas de quedar endemoniado. Después va a estar oprimido con inclinaciones perversas a la pornografía, al alcoholismo, a la drogadicción, al suicidio. Va a estar con grandes temores, con grandes ansiedades. El diablo lo va a acusar y va a coger esa situación para darle y colocarle el pie aquí. Mire, aquí se lo va a poner. Dice, no murmuren. Ellos murmuraron y perecieron por esas serpientes ardientes que vinieron a picarlos, a morderlos. Cuando nosotros nos enteramos de los problemas de las personas, nos damos cuenta de sus debilidades, de sus fragilidades, nosotros debemos llevar eso al altar del Señor y pedirle a Dios, ten misericordia de esta persona, levanta esta vida, Señor, porque entre otras, yo estoy hecho del mismo material que ella. Y en cualquier momento yo puedo cometer la misma falta que cometió esa persona. Romanos en el capítulo 2 dice, inexcusable eres tú que juzgas. O sea, cuando nosotros juzgamos, no tenemos excusa delante del Señor. O sea, no tenemos defensa, no hay como... Sí, no tenemos excusa delante del Señor. Dice, más bien estás firmando una sentencia, porque dice, inexcusable eres tú que juzgas, porque en lo que juzgas a los demás, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué pasa? Haces lo mismo. Tú que estás juzgando, te estás condenando a hacer lo mismo. O sea, cada vez que usted juzga, está firmando un documento en el mundo del espíritu donde dice, me comprometo delante del Señor que yo la voy a embarrar igualititico que esa persona a la que estoy juzgando. Firmo, sello, me comprometo. Por eso dice inexcusable. O sea, así como lo estás juzgando, así tú lo vas a hacer y tal vez peor. Y tal vez peor. ¿Sí? O sea, ellos no dieron oído a la voz del Señor y empezaron a quedar tendidos en el desierto.
Me asombran muchas cosas que nosotros estamos haciendo que no son correctas delante del Señor. Me asombra mucho, por ejemplo, que en medio del pueblo del Señor hayan enemistades. Me asombra que haya falta de perdón en medio del pueblo de Dios. Porque, de hecho, la oración que Jesús enseñó a hacer dice, perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y declara al Señor que es tan delicado, dice, porque si tú no perdonas a los demás sus ofensas, tampoco el Padre que está en los cielos te perdonará tus ofensas. ¿Cuál es el mensaje que yo estoy dando cuando no perdono y no me reconcilio con la gente? El mensaje que yo entiendo es, yo me quiero ir para el infierno. El mensaje es, yo no quiero nada con Dios, yo me quiero es perder. Porque ahí está claro, dice, porque si ustedes no perdonan a los demás sus ofensas, tampoco el Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Yo no puedo jugar con la falta de perdón. Es algo, bueno, todo lo que el Señor nos ha declarado en la palabra. Pero yo no puedo jugar con eso. De hecho, dice el Señor, si tú estás enemistado con alguien, tú debes, cuando vienes a presentar tu ofrenda ante mi altar, deja allí tu ofrenda. Ve y reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate. Y después de que te reconcilies, regresa y presenta tu ofrenda. Y en otra parte dice, reconcíliate o ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás en el camino con él. Para que después él no te entregue al alguacil. O sea, para que esto no se nos complique. Y esto no se ponga peor en el mundo del espíritu, ve y reconcíliate con tu hermano. Y dijo el Señor, le pregunta a alguien, ¿y cuántas veces perdonaré al que me ofende? 7 veces. Yo creo que 7 es suficiente, es el número perfecto. Y el Señor dice, no, esa es como la cuota inicial, el pitico nomás, la colita. Muchas veces, cuantas veces te ofendan, todas esas veces tú tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestros corazones estén livianos, sin yugos, sin presiones, estén tranquilos, estén reposados. ¿Para qué? Para que Dios pueda venir a bendecir mi vida. Hay un tesoro, hay muchos tesoros. El apóstol Pablo ora en Efesios por eso, diciendo que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros podamos ver las riquezas que Dios tiene para mi vida. O sea, no las podemos contar, son tantas que no podemos contar todas las riquezas que Dios tiene para su pueblo. Por eso el pueblo debe tener el corazón liviano, despejado, tranquilo, cederle el corazón al Señor para que sea como una vasija así amplia, para que Dios pueda venir y derramar riquezas en abundancia sobre nuestras vidas. ¿Quién aquí no quiere las riquezas de Dios? Bueno, levanten la mano los que quieren las riquezas del Señor. Gloria a Dios, qué bien, qué bien. Todos queremos ser enriquecidos por Dios, ¿cierto? Bueno, pero el Señor nos está haciendo una invitación. Dice, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ven, quédate aquí en mi redil. Quédate aquí en mi redil. Aquí en este redil yo te voy a sustentar. Yo te voy a dar de comer. Yo voy a sobreabundar para con tu vida. Yo voy a bendecir a los que te bendigan. Te voy a proteger de los que te maldigan. Te voy a bendecir y voy a hacer de ti una nación muy grande. Te voy a proteger de todos tus enemigos. Y se va a levantar el escorpión y el áspid y el cachorro de león, pero ellos no van a poder contra ti. Yo te voy a dejar escuchar mis palabras en medio de todas las situaciones que tú estás viviendo. No te preocupes que si pasas por las aguas tú no te vas a ahogar, si pasas por el fuego tú no te vas a quemar. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. ¿Listo? Pero
asegúrate de estar ligado a mí. Asegúrate de eso. Porque si te separas de mí, te secas. Te secas. Y la venida del Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. En cualquier momento el Señor hace su aparición. En cualquier momento el Señor se va a llevar a su iglesia. Nosotros necesitamos todos los días tener nuestros asuntos arreglados. Mire que los hombres de la Biblia, que el Señor les dijo, oye, te vas a morir, fueron y arreglaron su casa. Los prudentes. Entonces dice, fueron y arreglaron todos los asuntos de su casa para poder partir tranquilos. ¿Qué asuntos tiene usted que arreglar con el Señor? ¿Con qué personas usted necesita reconciliarse en este tiempo y establecer buenas relaciones? ¿Hacia quién usted tiene odios, reclamos? ¿Qué raíces amargas están en su corazón que le están impidiendo recibir en abundancia de Dios? Recuerden que en Hebreos capítulo 12 dice, no dejen que ninguna raíz amarga brote de su corazón. ¿Por qué? Porque esa raíz amarga te estorba y estorba a todos los que están a tu alrededor. ¿Qué raíz amarga hay en tu vida? Porque si yo tengo un proveedor como Dios, que puede proveer absolutamente todo para mi vida, yo empiezo a conocerlo más y más, ¿cómo voy a vivir yo en experiencias del pasado? ¿Cómo voy a vivir yo en amarguras del ayer? ¿Qué fue que cuando yo era chiquitico, que pasó esto y esto y esto? ¿Qué fue que yo fui muy pobre? Que yo no tuve, por eso es que ahora yo mantengo aferradito ahí a los tarritos, que yo nadie me los toque, nadie me los quite, y por eso es que me da tanta rabia que me quiten cualquier cosa, porque es que yo de niño, ay, sí padecí las verdes y las maduras. Por eso es que yo cuido tanto todas estas cositas, que nadie se las vaya a robar, que nadie, y bueno, está bien que yo cuide las cosas, yo tengo que ser un buen administrador. Pero es que hay veces que las cosas se convierten en un ídolo para mí. Tan ídolo que a veces el Señor me dice, oye, suelta tal cosa, entrega esto, entrégaselo a tal, dáselo a tal. Y, no. Que fue abusado, que fue maltratado en la niñez. No, mire, porque el Señor dice que Él derramaría hablo de gozo sobre mi vida, que Él quitaría el cilicio de mi corazón, que Él quitaría el luto. Yo viví muchas experiencias dolorosas en mi niñez, muchas. Tuve situaciones muy difíciles, fui a estudiar con los zapatos rotos. Las camisas estaban tan cosidas aquí que yo no levantaba la mano en la buceta porque se me iba a ver todos esos descosidos. Yo me agachaba así con mucho cuidado porque los pantalones estaban tan desgastados que en algunas ocasiones me dejaron al desnudo, me agaché y me quedó viendo todo. Me vestí con la ropa regalada que le daban a mi mamá en las casas de familia donde ella trabajaba. Y nunca hubo un chico de mi talla, jamás. Todos ellos calzaban más que yo, todos ellos tenían tallas grandes. Me tocó hacer curso de modista porque esos pantalones tocaba cogerle pinza aquí, pinza acá, pinza acá, pinza acá. Hasta la ropa interior la cogía y la cortaba a ambos lados y le cortaba abajo para que me quedaran de mi talla. Nos íbamos a jugar al campo con los amigos y el refrigerio de nosotros era que entrábamos a algún supermercado aquí en la ciudad. En ese tiempo lo dejaban a uno sacar los pedacitos de panela de allá ahorita ya no, ahorita ya la empacan. Pero en ese tiempo nos embolsillábamos pedazos de panela en el bolsillo y también pasábamos por un puesto de frutas y de verduras. No a comprar, a sacar del bote lo que veíamos que estaba bueno.
Los bananos que tenían una parte podridita, entonces nos los llevábamos, todo lo empacábamos en una bolsita y allá sacábamos la navajita y empezábamos a quitarle a todas esas frutas la parte que estaba mala. En muchas navidades no tuvimos un regalo. Los cuadernos, cuando empezábamos la temporada escolar, a mí no me daban los cuadernos el día que nos daban la lista. Los cuadernos venían cuando había la provisión, y a veces la provisión llegaba un mes después, y pasaba muchas horas pasando el cuadernito de apuntes, pasándolo a todos los otros cuadernos, Los zapatos eran grandes, les tenía que meter periódico así, y para que no se me viera el pie abajo descubierto, entonces le colocaba plantillas de cartón. Mantenía debajo del colchón buen cartón para mis zapatos. Yo no me arrodillaba, cuando me llevaban allá a la iglesia, yo no me arrodillaba. Y yo no me arrodillaba en la escuela, yo no me arrodillaba en ningún lugar. No porque no fuera ferviente de Dios, sino porque se me veían los rotos de los zapatos. No conozco a mi papá. Y mi mamá no pudo estar conmigo porque siempre estuvo trabajando para proveer. Y saben que eso generó mucho dolor en mi corazón, mucha indignación. Estaba ofendido con todo el mundo, estaba ofendido con mi papá, con mi mamá, estaba ofendido con la sociedad. No me gustaba la policía, no me gustaba nadie, ninguna institución me agradaba. Nada que tuviera que ver con autoridad, me molestaba todo lo que tuviera que ver con autoridad. Cuando el Señor llegó a mi vida, Él empezó a sanar y a sanar y a sanar todas esas heridas, empezó a sanarlas. Y en alguna ocasión que tuvimos un diálogo, el Señor y yo, porque yo le estaba tenía un reclamo en mi corazón de que yo no hubiera tenido papá. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, yo no tuve papá. Y el Señor me decía, yo sé que tú no tuviste papá. Y sufrí mucho. Yo sé que sufriste mucho. Y tú lo permitiste, ¿no? Yo lo permití, hijo. ¿Y por qué, Señor? ¿Tú por qué me permitiste vivir tanto dolor en la niñez? Porque yo no tuve un papá, porque yo no tuve esa protección, ese abrigo, ¿por qué? Y el Señor me dijo, porque yo quería ser el primero y el único en escuchar de tus labios la palabra papá. Ese día, en cuestión de segundos, mi mente se fue hacia atrás, hacia mi pasado, y empecé a recordar esos bananos, empecé a recordar esas naranjas que saqué de la basura, empecé a recordar cuando teníamos que comer y mis tías tenían que cambiar discos, los de 45 y los de 33 revoluciones. Se iban a las tiendas y a los vecinos para cambiar un disco por 1 libra de arroz o 1 libra de panela. Y empecé a recordar eso que antes era tan vergonzoso para mí. Empecé a recordarlo con tanto agrado. Señor, yo decía, tú tan poderoso que eres. Como tú moviste a mis tías y todo, es que a cambiar música para que yo pudiera comer. A veces llegaba una tía que trabajaba en un restaurante y nos acostábamos a dormir a veces sin comer. Y ella llegaba con esas patas de gallina que habían quedado allá en el restaurante y nos despertaban. Enrique, y le tocaban la cara. ¿Y cómo les parece que ese día? Parece que todo ese pasado gris, el Señor hubiera cogido como acuarelas, no sé, o colores, y le puso luz, le puso colores, y yo recuerdo esas historias y me siento tan contento. Me siento tan feliz, me siento tan contento por mis tías, tan contento por el Señor que tenía ese puesto de frutas ahí justo en mi camino. Tan contento con ese supermercado donde me dejaron sacar panela. Me siento tan contento de mi pasado, no me avergüenzo de mi pasado. Yo recuerdo mi pasado y me siento feliz. Yo no tengo vergüenza de nada de lo que viví en el ayer. Yo siento fue que la mano de Dios Todopoderoso estuvo sobre mi vida.
que Él me guardó, me protegió, me dio un estómago como de marrano, ustedes se imaginan. Yo no me acuerdo haber estado enfermo del estómago. Y nuestros niños que hoy en día se comen lo mejor y mantienen enfermos del estómago. Y yo en ese tiempo, no, lo que me comía todo me hacía un provecho. Si yo todavía estoy recordando las cosas amargas de mi pasado, es porque me falta relación con el Señor. Es porque no me he ido a su presencia a conciliar. Porque Él dice, si tú dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, tú vas a ser mi especial tesoro. Yo te voy a enseñar cosas que tú nunca has escuchado. Clama, hijo, clama y yo te voy a responder. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tú debes alinear tu vida con la palabra. Yo aborrezco ver a un pueblo en derrota. Aborrezco ver eso en medio del pueblo. Aborrezco ver gente endemoniada. No las gentes que vienen oprimidas del mundo. Aborrezco ver a cristianos endemoniados. Yo digo, esto no tiene sentido, Padre. ¿Qué hace un cristiano endemoniado? ¿Qué hace un cristiano en enemistad con otro? Y no quiere decir que nunca nosotros sintamos ira o tengamos algún pleito con alguien. Pero es que el Señor dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Yo puedo ir a buscar a esa persona, puedo ir al secreto y conciliar con el Señor y después buscar a esa persona y decirle, mira, perdóname, yo dije cosas que no debía haber dicho, pero hacerlo con todo su corazón. Yo he hecho cosas que solamente se pueden hacer por el poder de Dios en cuanto al perdón. Y me he movido por una sola motivación. Y es no perder mi relación con el Señor. Yo he buscado a mis enemigos. Los he buscado hasta encontrarlos. Y no he descansado hasta encontrarlos y ponerme en paz con ellos. No descanso en mi corazón. Y no porque me importen mis enemigos, porque me importa Dios. Porque me importa Dios. Y aún la palabra del Señor dice, aún a tus enemigos, Dios puede hacer estar en paz contigo. Porque tú no buscas a tus enemigos. Porque no, si tú amas a esa joven con la que estás teniendo relaciones sexuales ilícitas, porque entonces no te casas. Porque hay gente que dice, yo no me caso porque no estoy seguro. Y ya llevan como 3 años teniendo relaciones sexuales. ¿Cómo tú no estás seguro? La conoces desde la cabeza hasta los pies. Ya le contaste todos los lunares que tiene en el cuerpo. Sabes qué come, sabes cuándo entra, sabes cuándo sale. ¿Y cómo estás diciendo que todavía no estás seguro? ¿Seguro de qué? No, ¿y qué tal que esto no resulte? Y entonces, ¿por qué no esperaste? Porque si te acostaste con ella, porque eso sí resulta para ti. ¿Se dan cuenta? No, si ella te gusta, si tú sientes que ella es la mujer con la que debes compartir, entonces cásate, no te estés quemando de pasión. Guarda tu boca de estar murmurando, de estar declarando palabras que van a atropellar a otras personas. Guarda tu corazón de toda cosa guardada, porque dice la palabra, porque de él mana la vida. El pueblo debe alinearse con las escrituras. Y no es que no las hayamos escuchado, porque el Señor ha levantado exhortación sobre nuestras vidas temprano y sin cesar. Ha usado toda clase de métodos el Señor, toda clase de métodos. Pero debemos poner fe en lo que estamos escuchando.
certeza, convicción. Esto es verdad, esto hay que hacerlo, esto es urgente. Yo debo moverme en eso para que mi vida tenga éxito, para que la gente que está a mi alrededor pueda recibir luz a través de mi vida. Porque yo sí he visto personitas que están en muchos problemas. Y algunos yo sé que están bajo disciplinas del Señor. Por ejemplo, los que todos nosotros sabemos, lo sabemos porque está en la palabra y el Señor nos lo ha enseñado. El Señor dice, no le debas nada a nadie. Y muchos padres adquiriendo grandes deudas para entrar a sus hijos a la universidad. Ese hijo no ha empezado a estudiar y ya debe 5 y 6 años de sueldo sin haber empezado a trabajar. No ha empezado a estudiar y ya debe 5 o 6 años de sueldo el día que empiece a trabajar. Dice, ¿cómo yo me le voy a tirar el futuro a un hijo? ¿Cómo yo estoy adquiriendo una deuda de esas sabiendo que ni siquiera ha empezado a estudiar? Luego empieza a escasear todo, a escasear. Y de pronto pensaba, no, es que en estos días me sale una buena plata, en estos días, mejor dicho, voy a hacer el negocio del año, en estos días, no, y todo. Y en estos días empieza a quebrantar los principios de Dios. Y ese negocio maravilloso que iba a resultar, al fin no resultó. La plata que me iba a mandar la tía de España, no la mandó. Que una plática que me iba a resultar, yo no sé de dónde, se cerró las puertas. ¿Por qué? Porque yo no puedo tocar esos principios de Dios. No toques principios de Dios. Nadie, humanamente hablando, se va debajo de su casa y empieza a golpear las bases. Dígame, ¿qué persona se mete en el subterráneo de su casa con una maceta a destruir las columnas? ¿Quién lo hace? Una persona sensata no hace eso. Estas son columnas, estos son pilares de la vida espiritual sobre las cuales está sentada mi vida con el Señor. Son los principios de Dios. Y mire, y hay personitas que tienen maldiciones generacionales de escasez, donde sus abuelos vivieron en una pobreza impresionante. Sus tatarabuelos también, sus padres vivieron una pobreza impresionante y ahora esta persona también está viviendo una pobreza impresionante. Alguien que tiene una maldición generacional de eso y de deudas no puede fiar ni un huevo. Ni un huevo lo puede fiar. No, es que vale solamente 250. Pero es que un huevo, fiar un huevo, abre una grietecita. Y después es una libra de arroz, después es una panela, después es para pagar el agua, después para pagar la luz, después para pagar el arrendo y termina quebrantando la columna. Es una fisura que se abre. Es en humillación donde se quebrantan las fortalezas. La Escritura declara en Corintios, el Señor nos ha dado armas y no son armas carnales, son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Tu Padre tiene provisión. Tu Padre tiene provisión para ti. Cuando estábamos empezando en la iglesia del Nevado, la gente del barrio llevaba las sillitas, llevaban banquitas, las sillas del comedor, la gente llegaba con su trasteo
Y era muy bonito ver, parecían hormiguitas así, muy bonito, muy bonito. Solo que había noches donde se soltaban unos aguaceros impresionantes. Los niños los teníamos que sentar en el piso. Y entonces oré a Dios diciéndole, Señor, ¿por qué no nos regalas unas sillitas para los niños y para los adultos, unas mesitas? Y le hice una lista al Señor. Y por esos días hubo una campaña donde un hombre que venía, un profeta, me dijo, tú eres un hombre en el que se puede confiar. Y alguien de la gente que estaba ahí escuchó eso. Terminó la campaña y cuando yo salí, esa persona estaba a las puertas de ese lugar y me dijo, yo escuché que tú eres un hombre en el que se puede confiar. Te espero el viernes a las 3 de la tarde en Bancolombia. Yo tan raro, ¿qué me iba a recomendar esta señora? ¿Será que me va a mandar a hacer un mandado de esos tremendos que solamente un agente 007 puede hacer? Allá nos encontrábamos, yo la acompañé a hacer una fila, ella fue allá, bueno, salió, nos sentamos ahí en la sala de espera de Bancolombia y me repitió las mismas palabras. Yo escuché que tú eres un hombre en el que se puede confiar. Te voy a entregar estos 3 millones de pesos para que tú hagas con ellos como Dios te dirija. Nunca en mi vida yo había tenido 3 millones de pesos en mi vida. Nunca. 3 millones de pesos. Y pudimos comprar no solamente para el Nevado, también compramos para acá y para una iglesia que en ese tiempo el Señor me estaba permitiendo ministrar allá un seminario de sanidad interior. Y como no, yo vi que tenía muy poquitas sillas, entonces incluí ahí en la lista sillitas para allá y pudimos bendecir ese lugar también. Hay provisión en el reino, hay provisión para ti, porque tú estás buscando en fuentes extrañas lo que el Padre tiene para tu vida. Te aseguro que si tú vas al secreto, el Señor te va a defender. Dios te va a dar la provisión. Yo he visto la provisión del Señor sobre mi vida. Solo en una ocasión estuve a punto de quebrantar ese principio, de no tomar deudas. Y fue una ocasión donde teníamos unos problemas tremendos en casa. Mi esposa necesitaba cubrir una deuda que era como era poquito, pero usted sabe que cuando uno está en escasez, 10,000 pesos es una fortuna. 10,000 pesos es una fortuna. Fue un tiempo donde Dios estuvo tratando mi vida en el área económica. Épocas donde me quedaban 10,000 pesos para mercar una quincena. Estábamos siendo tratados por el Señor. Dios me estaba enseñando cosas. Y necesitábamos pagar esos 170 y algo, imagínense. Y me quedaban 10 para mercar. Y mi esposa esa noche, una noche de un miércoles, yo vine del Nevado y ella me estaba esperando acá y me dijo, acuérdate que mañana hay que pagar ese dinero. Pero tranquilo, yo ya me conseguí una amiga y ella nos va a prestar esa plata. Y yo, no puede ser, Dios. Bueno, y me habían llamado de allá del Nevado porque estaba un señor aquí esperándome que necesitaba hablar conmigo. Y ese señor se me acercó y yo pensé que íbamos a tener una consejería porque veníamos tratando pues unos asuntos. Charlamos un rato y después me dijo, no, ¿cómo le parece que es que me resultó una provisioncita? Y el Señor me dijo que le trajera una provisioncita a usted también. Y me pasó un sobre y el sobre era como medio transparente. Y lo primero que yo vi fue un billete de 1,000. Y entonces empecé a analizar ese sobre. Y dije, si hay un billete de 1,000, aquí pueden haber 3,000, 6,000, 11,000, 21,000. Dice, bueno, lo que haya me sirve para echarle gasolina a la moto. Después me dice mi esposa, hay que cancelar esa deuda. Y esa fue la primera vez que mi corazón tambaleó con eso.
y nos fuimos hacia ese lugar donde supuestamente nos iban a prestar ese dinero. Y el Espíritu de Dios en el camino me colocó una convicción, una certeza. Me dijo, detente, mira el sobre, mira el sobre. Y yo, claro, eso es lo que hay que hacer, hay que mirar el sobre. Y yo saqué el sobre y efectivamente un billete de 1,000, seguidito de un billete de 5,000, seguidito de 22 billetes de 10,000 pesos. 226,000 pesos habían en ese sobre. Pudimos pagar la deuda y pude sacar también el diezmo del Señor y me quedó para echarle gasolina a la moto. ¿Se dan cuenta? No es la cantidad, porque si tú tienes una deuda de 170 y tú no tienes dinero, es una deuda muy grande. Pero Dios puede suplir una de 170, de 1,000,000, de 2, de 3, de 5, de 10 millones. Pero eso hay que ir al secreto hasta que el yugo se pudra, hasta que se rompa lo que está deteniendo la bendición sobre mi vida. Y no solamente hay esa provisión económica, hay bendición espiritual para ti, para tu casa, para tu familia, para esta ciudad. Dios quiere darte de tal manera que tú tengas para compartir en todos los aspectos de tu vida. No estoy hablando solo de dinero. Pero hermanos, tenemos que ponernos serios, derechitos con los principios del Señor. Si tú has quebrantado un principio de Dios, yo te digo, bueno, es posible que te estés ganando unos varazos del Señor, pero te quiero dar esperanza, porque el Señor dice en Primera de Juan, en el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas yo les escribo a ustedes para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a Jesucristo el justo. Mi invitación es, no estés jugando con los principios de Dios, pero si tú has jugado, tú tienes la oportunidad de volverte al Señor. La Escritura declara en Proverbios 28, el que esconde su maldad no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú tienes pecados ocultos, confiesa tus pecados, alcanza la misericordia de Dios, pero apártate de ellos. Tú tienes un abogado, pero no puedes seguir en las mismas prácticas, porque tal vez un día te coja la muerte siendo un practicante de maldad. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia, la benevolencia de Dios. No encubras tus pecados, confiesa tus pecados. Que podamos orar juntos. La Escritura declara en Santiago, en el capítulo 5, confiésense sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros. La oración eficaz del justo sanará. Oremos los unos por los otros, pero cuidémonos. Porque ahí en lo que leímos en 1 Corintios 10, es que el que piensa en estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Hay que estar prestando oído a las palabras de Dios, porque dice, y Él me dará juntamente con la tentación la salida. Si yo estoy escuchando a Dios en los momentos de mayor presión de mi vida, voy a escuchar su voz diciéndome, hijo, 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 por ahí no. Y ese día el Señor me dijo, hijo, mira el sobre, cuidado con una deuda ahorita. Y ahí en ese sobre estaba mi provisión. Si prestamos oído a la voz del Señor y nos vamos al secreto cada día, buenos tiempos en el secreto, hermanos, vamos a tener un ejército tan poderoso. Vamos a tener gente tan llena de vitalidad. De esa gente que cuando aparece en un lugar, usted siente que tiene potencia, que llegó un hijo de Dios, que entró la alegría de la casa de Dios. Se le siente a una persona cuando está llena del Espíritu,
por donde camina, usted le siente, es algo que sale de esa persona, como que usted lo sigue, como deme de eso. Si nos afinamos, este pueblo va a ser un pueblo tan aguerrido, tan precioso, tan lleno de Dios, tan lleno de unción, tan lleno de bendición, tan prosperado, que va a ser así como dice la Escritura. Vamos a dar testimonio de Cristo antes de que Dios venga por su iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Tú debes caminar en los principios del Señor. Pero si no has caminado, yo te quiero aconsejar que aproveches que tienes abogado y ponte al día con tu situación con el Señor. Y no te quedes allá en ese pecado, no te quedes en ese recuerdo, no te quedes en esa maldad. No te atormentes con condenación ni con culpabilidades, no te atormentes con eso. La condenación y la culpabilidad no funcionan para levantar una vida. Funciona el perdón, el amor de Dios, la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios corriendo en mi vida. Eso sí es de Dios. La culpabilidad y la condenación no vienen del Señor, no levantan a nadie. ¿Sí? Entonces, si tú caíste o estás quebrantando uno de esos principios, yo te aconsejo, aprovecha que tienes un abogado, vuélvete al Señor, aprende de Dios. Cada vez que nos acercamos más a la luz, más y más y más, las tinieblas de nuestro corazón van desapareciendo. Créeme que tus pecados no son el mayor inconveniente para estar con el Señor. Mire, ese pueblo cayó porque dice, oyeron sin fe. Oyeron sin fe, porque el Señor les dio provisión para que ellos lo pudieran seguir. ¿Sí? Vamos a orar a Dios. Y mientras oramos, el Espíritu Santo te va a recordar en este momento en qué áreas de tu vida tú debes en este tiempo alinearte. ¿Qué situaciones no están conforme a la voluntad de Dios? Y vamos a pedir provisión del Señor para obedecer. Porque la Escritura declara, Él es el que produce en mí el querer como el hacer. Para que yo obedezca al Señor, necesito su provisión. Necesito unción. Para que yo vaya y perdone, para que vaya y restaure, para que devuelva la prenda, para que pague a todos los que debo. Yo necesito unción de Dios para eso. Y esa es la provisión que vamos a pedir en esta hora. Él ha declarado que cuando nos reunimos como iglesia, Él derrama bendición y vida eterna. Padre, te suplico en el nombre precioso de Jesús, que seas tú ministrando cada vida en esta hora con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, Padre, ministra cada vida. Ministra, Señor. Hay comportamientos, hay actitudes que tal vez nosotros no hemos visto como equivocadas, pero que a la luz de tu palabra lo están. Cosas que nosotros mismos no vemos, pero que otros sí han visto sobre nuestras vidas. Nuestras amarguras, nuestro mal carácter, nuestra falta de perdón, nuestra enemistad. Precioso Dios, ayúdanos, amado Rey de Gloria, que en esta hora el poder de tu Espíritu Santo toque cada vida en este lugar, precioso Dios. Toque cada corazón, bendito Dios omnipotente. Ministra cada vida en el poder y en la unción de tu Espíritu Santo, precioso Padre Celestial y Dios eterno. Gracias por hacer volver nuestros corazones a ti, precioso Dios. Nosotros queremos, Padre, queremos heredar, queremos tu bendición, precioso Rey. Nosotros lo queremos y tú lo quieres más que nosotros, Padre.
pero no podemos andar de cualquier forma delante de tu presencia, Señor. Es necesario caminar delante de tu presencia con temor reverente. No nos dejes endurecernos en nuestro corazón, como lo declaraste allí. Si tú escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Padre, tú hoy nos estás haciendo una invitación. Tú hoy nos estás animando con que tú nos levantes, que tú nos ayudes, que tú vivifiques nuestras vidas con tu poder, que tú fortalezcas nuestro ser interior, precioso Dios omnipotente, para que nosotros digamos que sí a tu llamado, digamos que sí, precioso Dios, pero también digamos lo que dijo el salmista: pero límpiame con hisopo, lávame más y más de mi maldad, y entonces estaré blanco como la nieve. No quites de mí tu Santo Espíritu, fortaléceme, oh Dios, ayúdame. Ayúdame, precioso Dios omnipotente, porque tal vez algunos de nosotros hemos entrado en prisiones donde en este momento ya no sabemos cómo salir de ellas. Precioso Dios omnipotente, ayúdanos, Padre. Déjanos ver luz en medio de nuestras tinieblas. Déjanos ver gran luz en medio de nuestra dificultad. Precioso Dios, muéstranos la luz, precioso Rey de Gloria. No nos dejes en tinieblas en esta hora. No nos dejes en prisiones de amargura. No nos dejes en prisiones de oscuridad. No nos dejes en prisiones de pecado. Precioso Dios omnipotente, que tu luz sea tan resplandeciente para nosotros, para que podamos salir, precioso Dios. Tú vas a dar salidas, porque tú lo declaraste: si no, quedarás juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportar. Precioso Rey del cielo, gracias por purificar nuestros corazones, por purificar nuestras vidas, precioso Dios. Gracias por la sangre de Cristo que limpia nuestras vidas. Gracias porque tú borras nuestras rebeliones, como tú lo declaraste en tu palabra. Nunca más te acordarás de ellas. Gracias, precioso Dios, por purificar, por limpiar nuestros corazones en el poder y en la unción de tu Santo y de tu precioso Espíritu. Amado Rey eterno, Señor Dios todopoderoso, visita a este pueblo. Vamos, levanta tu voz al Señor. Levanta tu voz al Señor y orando, perdona a los que te han ofendido. Orando, perdona a los que te ultrajan. Perdona a los que te persiguen. Levanta tu voz por un momento, porque Dios está escuchándote. Dios está escuchándote. Si tú humillas tu corazón, Dios va a cambiar el curso de muchas situaciones en nuestras vidas. Nos va a dar gran luz, nos va a dar salidas, nos va a dar respuestas, nos va a dar provisión, nos va a sustentar cada día. Precioso Rey de Gloria, gracias por vivificar cada corazón en el poder de tu Espíritu. Gracias por vivificar cada vida en el poder de tu presencia. Gracias por vivificar estos corazones. Vamos, en esta hora, levanta tu voz. Levanta tu voz y dile al Señor: yo renuncio a toda falta de perdón en mi corazón. Yo renuncio a todo reclamo. Yo renuncio a la amargura de mi alma. Yo renuncio, precioso Dios. Ya no quiero estar en heridas. Ya no quiero estar en prevenciones. Ya no quiero estar en reclamos, oh Dios, ni de mi niñez, ni aún de relaciones sentimentales pasadas. Si hay mujeres en este lugar que se sintieron heridas con relaciones sentimentales, tú vas a sanar tu corazón en esta hora. Tú no vas a seguir allí recordando tus fracasos. No vas a seguir recordando más tus fracasos, mujer. Si algún hombre te traicionó, un hombre jugó con tus sentimientos, recibe la sanidad de Dios en esta hora. No te niegues a ser sanada por el Señor. Tú no tienes por qué estar mirando a los hombres con prevención.
diciendo, este hombre debe ser igual de mentiroso, debe ser igual de engañador que aquel que me traicionó, que aquel que perturbó mi vida en el pasado. No te mientas, porque Dios es el que transforma las vidas. Y esa forma de ver a los hombres es el resultado de tener una raíz amarga en tu corazón. Renuncia. Dile al Señor, yo renuncio a esa raíz amarga en mi corazón. Renuncio a ver a los hombres de esa manera. Renuncio a todo juicio, a toda crítica. Tal vez tú viste un padre alcohólico, un padre maltratador y piensas que todos los hombres son maltratadores. Vas a renunciar a eso en esta hora. Tal vez tú, hombre, tuviste una madre que te abandonó, que tú la viste en brazos de amantes y ahora se te dificulta ver a las mujeres con limpieza. Renuncia a eso en este momento. Renuncia a eso, porque Dios levanta mujeres preciosas, llenas de su espíritu, y tú por tus prevenciones no puedes disfrutar plenamente de una relación. En el mundo hay muchos hombres y muchas mujeres perversas, pero en el mundo también hay muchos hombres y muchas mujeres de Dios. Y tú debes mirar con los ojos del Señor. Recuerda, todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera. Tú necesitas es la guía del Espíritu de Dios, la guía de Dios a través de su Espíritu, en cuál es la relación que debes tener, cuando tú debes emprender una relación, pero no dejes que una raíz amarga te estorbe para que tú puedas disfrutar aún de una pareja si Dios la tiene destinada para ti. Vamos, renuncia en esta hora. Renuncia en esta hora. Padre, gracias por quebrantar los yugos que han oprimido a tu pueblo en el área económica, Señor. Gracias por mostrar salidas en esta hora. Gracias por quebrantar, porque tú declaraste en tu palabra que todo yugo se pudriría por causa de la unción. En esta hora la unción pudre todo yugo en el nombre de Jesús. Hay libertad por el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Hay libertad por el poder de tu presencia en medio de nosotros, oh Dios. Hay libertad, hay esperanza para todo aquel que ha caído. Bendito Dios omnipotente, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú no quieres que nosotros permanezcamos en nuestras maldades, sino que tengamos arrepentimiento, nos volvamos a ti para que los propósitos tuyos se cumplan sobre nuestras vidas. Bendito Dios omnipotente y Padre eterno, gracias, precioso Dios. Gracias por volver nuestros corazones. Gracias por volver nuestras vidas. Vamos, levanta tu voz y dile al Señor, dame fuerzas nuevas para corregir mi caminar, amado Señor. Yo necesito unción y poder del Espíritu para corregir mi caminar. Yo necesito que tú provoques en mi vida el querer como el hacer. Yo necesito más de tu Espíritu. Hoy estamos clamando por provisión de tu Espíritu, Señor. Levanta tu voz. Oh santo, 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 santo. Gracias por tu Espíritu. Gracias por traer bautismo de tu Espíritu a cada vida. Bendito Rey de Gloria, Dios Todopoderoso. Gracias por vivificar estos corazones. Más fuego ahorita. Más fuego de tu Espíritu. 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 Más fuego de tu Espíritu, Señor omnipotente. Más fuego de tu Espíritu Santo. Bendito Rey de Gloria, Dios Todopoderoso. Más fuego de tu Espíritu, Señor. Más fuego de tu Espíritu, Señor omnipotente.
más fuego de tu espíritu. Vamos a clamar. Él declaró diciendo: cuanto más el Padre dará su espíritu a los que se lo pidan. Danos de tu espíritu, danos de tu espíritu, danos de tu espíritu, oh Dios omnipotente. Danos de tu espíritu, Señor, lo necesitamos para poder levantar vuelo en este tiempo, para poder recordar tus palabras, para poder ser enseñados e instruidos. Necesitamos que tú nos capacites, que tú nos dotes. Bendito Dios omnipotente, con fuego de tu presencia, oh Dios omnipotente y Rey de gloria. Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria. Solo tú eres mi esperanza, oh Dios. Solo tú eres mi esperanza, Señor. Vamos por un momento, levanta tu voz diciéndole: solo tú eres mi esperanza. Bendito Dios omnipotente y Padre celestial, solo en ti está mi esperanza. Bendito Dios, solo tú eres mi esperanza, mi abogado precioso, mi restaurador precioso, mi consolador, mi alto refugio, mi torre fuerte. Tú eres mi ayudador, tú eres mi socorro. Alzaré los ojos a los montes y miraré, Señor, de dónde vendrá mi socorro. Viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra, precioso Dios. Yo te suplico que tú infundas poder de tu unción sobre este lugar, sobre cada vida, que cada corazón en este lugar salga con tantos deseos de caminar contigo, salga con tanto deseo de obedecer a tus palabras, de acercarse a ti, de clamar a ti de día y de noche. Que este pueblo salga con tanta potencia de tu espíritu, con tanta fortaleza, Padre, con tanta vitalidad y vigor. Que tenga las fuerzas para decir no a las tinieblas, para decir no al diablo, para resistir al diablo hasta que él huya de estas vidas. Dios, más de ti, 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 amado Rey de gloria, Señor Dios todopoderoso. Más de tu presencia, más de ti, amado Dios, más de ti. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia, Señor, y por colocar tal nivel de convicción en estos corazones, Padre, para que podamos renunciar a todo aquello que es piedra de tropiezo en nuestro caminar, precioso Dios. Gracias por levantar a este pueblo.